mis coctelitos cognitivos? En este rico miércoles, su servidora Berenice Sams se complace en darles una bienvenida, un poco caluroso también nuestro miércoles, pero también estoy muy feliz por estar con un gran invitado, con nuestro queridísimo psicólogo Fidel Pastrana, y también estar en un maravilloso lugar que es Café Sierra Negra y siempre abriéndonos sus puertas. Así que pasamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo invitado. ¿Cómo se encuentra hoy, sí? Cuéntenos. ¿Qué tal? Muy bien, sí. Muy contento, gracias. Muy agradecido. La verdad es que bastante entusiasmado por esta invitación y esta gran oportunidad que tenemos esta tarde, calurosa, agradable. Sí. Sí, calurosa, pero muy agradable para compartir un tema importante. La verdad es que más que agradecido. Más que nada es esa parte, ¿no? De suma importancia compartir todo de su conocimiento, con nuestros coctelitos, con todos los que nos ven, así que compártanlo. Y, ¿qué le puedo decir? Agradecidísima yo, porque aceptó la invitación, porque siempre está dispuesto a darnos de esto, que usted se ha preparado, y sobre todo que también la misma vida lo ha invitado o lo ha puesto, ¿verdad? Claro que sí. En esta condición de vida, y también desde donde se ha elegido también ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Muchas gracias, sí, muchas gracias. La verdad es que para mí es todo un gusto, un honor, primero que nada por la invitación y la compañía, el poder compartir. Gracias. Y pues también siempre he dicho que uno de nuestros deberes como profesionistas pues es compartir lo que sabemos, poder aportarlo a la sociedad, informar responsablemente, informar de temas que seguramente muchas de las personas que nos escuchen estarán relacionados con ellos. Entonces aquí es importante compartirlos para que pues también, ya sea que ellos o algún familiar o conocido o conocida pueda servirle o puedan hacerle llegar esta información. Claro, y también saben que mis coctelitos, reconocer que no estamos exentos a ninguna posibilidad o situación, ¿sale? Que tenemos que estar conscientes y por qué no capacitarnos, como dice aquí el experto, desde donde pueda estar algún familiar o hasta yo misma, ¿no? Entonces permitirme desde ahí también hoy de construir una nueva ideología de vida. Y precisamente el tema que hoy nos trae es muy importante, la autoestima en personas con discapacidad. Así es. Muy interesante. Y antes de comenzar, nos gustaría que nos pudiera informar qué es la autoestima, qué es el famoso estima. Exactamente, autoestima. Bueno, la autoestima o la estima es el valor positivo o negativo que yo me voy a dar digamos, de acuerdo a mi percepción, a mi autopercepción, ¿vale? Se llama autoestima porque es lo que yo voy construyendo a través de lo que las personas, la experiencia, el desarrollo del día a día desde nuestra infancia, adolescencia, hasta la edad en la que estemos, ¿no? Vamos desarrollando esta autopercepción. Y decimos, puede ser positiva y negativa. Ok. ¿No? ¿Por qué es tan importante para el individuo en general generar autoestima? Sí. Es importante porque, bueno, primero que nada, decimos, tiene que ver con la experiencia que vamos adquiriendo, es decir, el vivir, ¿no? Es imposible no tener un grado de estima, ¿no? Decimos, a veces todos vamos desarrollándolo, desafortunadamente, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al contexto, el entorno en el que vivimos, nos vamos formando, ya sea decimos negativo o positivo porque va de acuerdo a la función que tenemos en el día a día, en el entorno en el que estamos, ¿no? Aquí es importante también resaltar que no es tanto como lo que sea adecuado por estableciéndolo a lo mejor como una norma específica, sino más bien de acuerdo a las expectativas y a la experiencia y a la concepción que se tenga de la persona, o que la persona misma o que el entorno mismo tenga de quien esté pasando o esté formando esta construcción. Ok, entonces para el individuo la autoestima es esencial. Entonces, ¿qué pasa con aquellos? Dice que todos tenemos que tener estima, tenemos estima. ¿Qué pasa con aquellos que dicen yo no tengo autoestima? ¿Están errando? Sí, bueno, en cuanto a pronunciación, sí, ¿no? Muchas cosas a veces nos hemos topado nosotros quienes estamos en esta cuestión de psicología, ¿no? Voy a poner un ejemplo, de pronto usamos términos equivocados, ¿no? Sí. Hay quien dice luego, a mí no me gusta convivir con la gente, no hablo, soy bien antisocial, ¿no? Realmente, en términos, nosotros en psicología sabemos que antisocial obedece a otras condiciones, ¿no? A estilos o trastornos de personalidad, ¿no? Y no a una conducta de que seas introvertido, introvertida, ¿no? En ese caso sería personas asociables o insociables inclusive, ¿no? Pero no antisocial, ¿no? Okay. Entonces, igual decir no tengo autoestima, no, todos tenemos un grado de autoestima
Aquí hay que, lo importante de identificar es si es adecuado a lo que soy, a lo que pienso de mí mismo, a mi forma de actuar, o si no va adecuado a lo que soy, a lo que pienso, a lo que he logrado, ¿no? Porque puede haber personas que a lo mejor tengan capacidades y consideren y se crean esas capacidades, ¿no? Y esas cualidades, ¿no? También involucra aceptar defectos, porque no tan solo es hablar de cualidades, ¿no? Todos tenemos que tener una imagen realista de nosotros mismos. Y cuando esa valoración está basada en una imagen realista, podemos decir que es un nivel adecuado, ¿no? Cuando esa valoración está basada en suposiciones, ya sea porque la misma persona se las ha formado, se las ha creado, ¿no? Entonces hablamos de que sí, más que nada, no es que no haya una estima, sino que es que quizá por las experiencias o por condiciones que habría que averiguar también, pues bueno, es importante identificar si estamos en un nivel adecuado o no adecuado de esa valoración, de esa autoestima. ¡Ay, grandioso! Y ahora sí, adentrándonos un poquito más antes de pasar directo al tema, ¿cuándo se forma la autoestima en el individuo? El individuo, bueno, vamos empezando desde nuestras primeras experiencias de vida, desde niños, ¿no? Okay. ¿Quién de niño no nos dicen comentarios como qué inteligente eres, qué listo, qué lista eres, ¿no? Hasta empezamos con esta parte de yo soy bonito, ¿no? O la bonita, siempre nos van diciendo, ¿no? Desde el primer momento en el que empezamos con nuestras interacciones, ¿no? Recordemos que desde la etapa del desarrollo, el ser humano siempre va en búsqueda, bueno, del aprendizaje, de la interacción, pero también va en búsqueda de la validación tanto de lo que es su entorno, los cuidadores, lo que es papá, mamá, ¿no? Los primeros objetos de amor, ¿no? Entonces, si en esta relación, en este proceso se recibe una retroalimentación adecuada, ¿no? Apegada a la realidad, va a ser muy esperado que, bueno, se tengan niveles adecuados de autoestima, ¿no? Si se convive o se crece en un entorno hostil, donde no hay validación, donde hay desprotección, donde puede haber ciertas negligencias, bueno, es muy probable que se construya una percepción alterada que no esté basada, pues, la redundancia, en la realidad del individuo. Ok. ¿Y cuándo se deja de formar o de construir la autoestima? En este aspecto, bueno, cada día dicen que por ahí nosotros como seres humanos, pues, bueno, vamos conociéndonos, vamos comprendiéndonos, ¿no? Y pues más que dejar de formarse aquí, es importante cada etapa del desarrollo y cada etapa también de lo que nosotros vamos tomando o vamos aprendiendo, porque también necesitamos, bueno, conforme vamos enfrentando diferentes circunstancias de la vida, estos momentos puede cambiar o alterar esta percepción, ¿no? Como lo es ese tema de la discapacidad, porque a veces esto puede cambiar, ya sea este tema se involucra en dos aspectos o en dos variables. Una, cuando una persona nace con una condición, ¿no? Y la otra, cuando la persona vive una vida regular, pero por alguna causa de salud, una alteración o algún accidente, entonces cambia su condición. Y ¿Cambia su estima? Cambia su estima, porque cambia la autopercepción que se tiene, la valoración que se puede dar. ¿Sí? Ahora entendemos por qué el nombre del tema. Exactamente. ¿No? La importancia de la autoestima en personas con discapacidad. Así es. Ahora sí, entrando de lleno, yo los invito a que puedan cuestionar, mandar sus preguntas. Aquí está el experto y ahora sí vamos a darle con todo. No, sí. Al contrario. ¿Por qué es tan importante? Ahorita ya lo que me dice, desde donde nos percibimos, desde las experiencias, los sentimientos, las percepciones de otros. Yo me doy cuenta quién soy, cómo soy, desde dónde elijo. ¿Por qué es tan importante? Y como había dicho, ¿por qué cuando viene un incidente o simplemente es la condición en la que yo me he nacido, es más importante para el individuo generar una estima, una autoestima? Así es. Aquí va de la mano, bueno, nos ha tocado, tenemos un antecedente y el gusto de haber compartido un tema hace un tiempo que hablábamos del duelo de las personas con discapacidad, de la pérdida, ¿no? Del duelo que viven las personas que adquieren una discapacidad y también que se vive por parte de las familias cuando se nace con una discapacidad o cuando se sabe que alguien va a llegar con una discapacidad o cuando nace mi hijo, mi hija y entonces me dan el diagnóstico, ¿no? Va de la mano porque la importancia, bueno, lo ideal sería que si existen condiciones, ya sea de nacimiento o adquiridas de discapacidad, las personas logremos hacer una evaluación
realista del entorno, saber que a lo mejor una evaluación realista implica que sí tengo una condición diferente, pero implica que también tengo posibilidades y también tengo debilidades, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, sabemos que cuando nos enfrentamos a una condición adversa, ya sea un diagnóstico que nos brinden o un accidente que tengamos, es una realidad que ¿qué hacemos todos o la mayoría? Pues vamos siempre a la tendencia a lo catastrófico, ¿no? A lo que ya no se puede hacer, ¿no? Autosabotearnos, a ideas irracionales, ¿no? Sí, y en cierta forma, este aprendizaje esto es algo de un aprendizaje social, porque siempre como sociedad hemos comprendido o hemos construido en que si hay una deficiencia, una pérdida, es algo malo, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, cierto que lo es de manera funcional, de manera práctica, ¿no? Sin embargo, aquí por eso la importancia es que se busque una ayuda, ¿no? Se busque un proceso adecuado, tanto psicológico, algunos casos también algunas personas funcionan lo espiritual, ¿no? Científico, todo lo que tenga que ver en cuanto a información que nos permita conocer cuáles son las posibilidades, también tanto ventajas, desventajas de cualquier circunstancia que estemos enfrentando o afrontando, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque si nos damos la oportunidad de conocer, vamos a tener una mayor claridad y vamos a tener la posibilidad de darnos cuenta que el enfrentarnos a una condición adversa o una discapacidad en este caso, no siempre se va a hablar de que todo es puramente malo o que todo va a ser puramente bueno, ¿no? Okay, vamos a tener la posibilidad de tener un pensamiento, como denominamos a veces los psicólogos, dialécticos, ¿no? Es decir, que pues puede haber diferentes matices, ¿no? Que nos permiten fomentar una mayor aceptación o con mayor facilidad una aceptación. Entonces, ¿por qué la importancia también? Bueno, mencionando esto, quizá nos hemos preguntado por qué hay personas con discapacidad que a lo mejor notamos que pasan años, pasa 1, 2, 5, 10 años y la persona sigue igual, sigue en su casa, ¿no? Sigue en su entorno, digo, y esto no hace que las personas sean malas o que estén haciendo mal, ¿no? Pero la realidad es que esto muy probablemente es generado porque no se tuvo la información adecuada o específica. Al no tener una información adecuada, pues no se tiene una apertura para buscar ayuda, ¿no? Porque dentro de esa información podemos comprender que llega a existir ciertos grados de ayuda, ciertas estrategias para ayudarnos, ¿no? Y ¿qué diferencia hubo? ¿Qué diferencia hay que hay personas con discapacidad que se vuelven deportistas, profesionistas, exitosos en sus labores? Wow, interesante. ¿No? La diferencia es que esa persona, bien que mal, buscó quizá información. Lo ideal es información profesional, ¿no? Un tanatólogo, psicólogo, ¿no? Terapeutas, rehabilitadores, ¿no? Información educativa, ¿no? Información médica adecuada, ¿sí? Y esa persona, al comprender toda esa información de esos tipos, de esos ámbitos, sabe que hay muchas alternativas. Comprende, le enseñan que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Que si bien es cierto, yo hablo de mi caso, ahorita no puedo ver un libro físicamente, pero que ya existe tecnología que me permite conocer el contenido de ese libro, ¿no? Sí. Que si me gusta el fútbol, ¿no? A lo mejor de manera convencional en un grupo de ir al fútbol no sé, a la vuelta de la esquina, a lo mejor no voy a poder hacer, pero hoy en día existen asociaciones que fomentan el deporte para personas con discapacidad visual, ¿no? Otro ejemplo en la parte recreativa, ¿no? Muchos dicen, pues eres una persona con discapacidad visual, no vas al cine, ¿no? Pero ¿qué creen? Ya existe una herramienta que se llama audiodescripción, ¿no? Y que puedes conocer el contenido, ¿no? Y eso hablando de discapacidad visual. Sí. Hay herramientas en discapacidad motriz, ¿no? Herramientas en discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, o sea, hay muchas cosas que eso te lo permite, el acercarte y el abrirte a recibir ayuda, recibir información de cualquier tipo. Idealmente es profesional, pero puede ser, decía yo, inclusive asociaciones, ayuda espiritual, ¿no? Claro, siempre y cuando esta no haga que las personas descuiden otros aspectos importantes de su vida. Ok, interesante. Entonces, por lo que usted me quiere dar hoy a compartir y a todos sus coctelitos, es que la base de todos es también nuestras redes de apoyo, la forma en que sociabilicemos con este medio, el medio sociabilice con nosotros, interactuemos entre otros y sobre todo la importancia de que nosotros nos podemos autorrealizar y no solamente justificar en la situación en la que estamos. Así es, sí, así es. Algo importante que siempre yo le digo a mis pacientes, digo, ahorita hablamos de discapacidad, pero inclusive en todo el entorno, es analizar, bueno,
cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿no? Hacer como una especie de análisis FODA, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Es decir, desde manera personal, ¿qué estrategias, qué herramientas tienes, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Es decir, el entorno, que no estás solo, ¿no? Aunque muchas veces cuando nos enfrentamos a una condición adversa, lo primero que decíamos, pensamos en lo negativo, en lo catastrófico, ¿no? Y pensamos que estamos solos, que nadie nos apoya, que somos los únicos que probablemente estamos pasando por esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que en la mayoría de las situaciones siempre hay un contexto, siempre va a haber una comunidad, ¿no? Sí, la familia, a lo mejor en ocasiones nosotros pensamos, o ahí nos han tocado situaciones en las que las personas dicen, no, es que no reaccionaron como yo pensaba, ¿no? Pero a veces tampoco es por una mala intención, sino que también a la familia la toma por sorpresa, ¿no? Sí, claro. Es un proceso que involucra a todos y a todas, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho con la imagen que se produce la persona, con la autovaloración que se produce la persona. Ajá. Y también qué concepción produce la familia de esa persona, ¿no? Sí. Qué concepción, porque la forma en como tú conceptualices a alguien, como nosotros conceptualizamos a alguien y como las nombremos, es lo que va a determinar inclusive cómo vamos a tratar a esas personas. Sí, sobre todo la personalidad, ¿eh? Ahí sí los invito mucho, mis coctelitos, porque ciertamente, aunque estemos discapacitados o no, si nos empiezan a decir en un contexto de tú no puedes, tú déjame, yo lo hago por ti porque tú no sabes, automáticamente viene el famoso autosabotaje y nos los empezamos a creer. Así y si es. También viniera en esta forma de estima, por el estima que sienten por nosotros, nuestras redes de apoyo de tú puedes, vas a ver que, pues sí, es un proceso difícil, pero no es el único difícil que has pasado, te puedes permitir vivirte en otro contexto y elegirte. También vamos a darnos cuenta que eso también va a influir en nuestra determinación de conducta y va a mejorar nuestra personalidad. O simplemente va a ser una personalidad más diferente. Así es, vamos a tener apertura hacia diversas condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía y lo que a veces seguramente ha de compartir también usted, sí, ¿no? En este aspecto, sí, claro, de cuando un paciente llega a nosotros, siempre nos habla de su condición, de su necesidad, sea cual sea la demanda que tenga ante sesión, uh-huh, siempre nos habla de lo malo. Siempre, ¿no? Sí. Siempre lo malo que es esta condición, lo que si hay una pérdida, bueno, todo lo que perdió, lo que no va a estar, ¿no? Claro, con los procesos, con las estrategias, vamos dándole herramientas a la persona para que identifique que, pues, no todo es puramente malo, pero tampoco va a ser puramente bueno, ¿no? Claro. Entonces, aquí es importante también que como personas, digo, primero decíamos que se busque ese apoyo, ¿no? Que se busque esa ayuda y que partamos de encontrar posibilidades, ¿no? Posibilidades y sí, dificultades, pero también posibilidades, ¿no? No solo tener presente esta cuestión de dificultades, sino que hay de dos tipos de circunstancias. Entonces, sí es importante, pues, que evitar este pensamiento dicotómico de o todo muy malo o todo muy bueno. Ay, sí, sobre todo esa parte, no tenemos que empezar a desestructurar el pensamiento caótico, rumiante, limitante, que nos lleva a estas, pues, ¿qué puedo decir? Falta de posibilidades, porque eso es lo que hace el pensamiento caótico, no nos da a conocer realmente quiénes somos, solamente nos limita y eso no es funcional. Así es. Y menos para el individuo que está en una constante, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Exacto, y eso es lo importante y siempre es como fomentar esta parte de ser realistas, ¿no? Exacto, sí. Y fíjese que dijo algo muy interesante. A medida, perdón, se me fue la palabra. Sí. A medida que yo me autorrealice, generaré estima y autoconfianza. Y lógico, mi autoconcepto cambiará y todo con ello, ¿no? Así estaré autorrealizando, autoexplorando y todos los autos sí, que me invaden. De hecho, esta parte justo decía, hay autores que uh-huh, mencionan que inclusive una de las dificultades o las probables causas o las mayores de trastornos, alteraciones, de dificultades, ¿no? Surgen por estos desajustes de niveles de autoestima, ¿no? Uh-huh. Se habla que está el autoconcepto, es decir, lo que yo pienso, si yo digo, no, pues yo soy una persona inteligente, capaz de resolver problemas, capaz de aprender, ¿no? Entusiasta, ¿no? Es el autoconcepto. Autoimagen, si estoy conforme con mi apariencia, con mi cuerpo, con mi físico, ¿no? Con lo que proyecto hacia las personas, ¿no? Autorregulas, autorrecompensa o autorrefuerzo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto? Que también yo reconozca mis fortalezas, mis logros, ¿no? Uh-huh. Como sociedad
hemos sido educados, o la mayoría de ocasiones nos hablan o nos han enseñado que a veces el decir o reconocer que eres bueno para algo se toma como una conducta a lo mejor hostil, ¿no? Como una conducta poco asertiva. Sin embargo, decimos, ¿de dónde empieza el principal afecto? Pues el reconocer uno mismo sus logros, ¿no? ¿Cómo vas a poder tener un logro hacia los demás o reconocer sus logros si no reconoces tus propios logros, ¿no? ¿Cómo vas a querer sentirte bien si tú mismo no los reconoces, ¿no? Entonces, el autorrefuerzo es esta parte que nos permite comprender, que nos permite conocer, bueno, estas circunstancias para también decir, bueno, ok, hoy tuve un gran día, un día muy pesado, pues hay que descansar un poco, ¿no? Claro. Hoy logré la meta que me propuse para mi semana de ir a hacer ejercicio y llevar los 5 días consecutivos, ¿no? Pues bueno, por lo menos un gracias, ya lo hice, ¿no? Digo, si se puede algo más, ¿no? ¿Por qué es importante estos refuerzos? Porque esto hace que me estimule, que me motive a seguir encaminándonos a estas metas, ¿no? Muchas veces cuando tenemos a lo mejor algún logro y nos dicen felicidades, luego a veces nosotros nos las creemos, ¿no? De, pues era mi deber, ¿no? Era lo que me tocaba, ¿no? Prácticamente nos volvemos a sabotear. Nos volvemos a autosabotear, ¿no? Y lo vemos como mal, ¿no? Y esto, a su vez, produce algo que se llama autoeficacia, es decir, la confianza que yo tengo hacia mí mismo, ¿no? Soy capaz de expresarme en público, soy capaz de desplazarme por mí mismo, soy capaz de liderar un grupo, soy capaz de hacer deporte, soy capaz de ser un buen estudiante, ¿no? O sea, todo esto aporta y todos van de la mano, ¿sí? ¿Y dónde surge? Pues bueno, en la familia, en el entorno, en el contexto. Y de ahí la importancia de abordar, bueno, cómo se da en las personas con discapacidad. Bueno, es importante por eso, primero que nada, trabajar en estas partes del duelo, pero también trabajar en una imagen realista de la persona con discapacidad, ¿no? Sí. Porque la manera en cómo papá, mamá o cuidadores perciban a quien tiene una condición, al individuo o persona que tenga una condición de discapacidad, es lo que le van a repetir y es el trato que le van a dar, ¿no? Sí, claro. Si papá, mamá se enteran o reciben un diagnóstico y dicen, no, pues mi hijo está enfermito, está enfermita, porque es lo que usamos siempre, ¿no? Porque no nos dirigimos como personas con discapacidad, ¿no? Sí. O decimos capacidades diferentes, o decimos especiales, ¿no? Digo, especiales somos todos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, personas con discapacidad, pues bueno, si nosotros los conceptualizamos como enfermitos, pues los vamos a sobreproteger siempre, ¿no? Si los conceptualizamos como personas pasivas, como personas a las que hay que ayudarles, pues no los vamos a dejar hacer nada, nunca, ¿no? Claro. Si los conceptualizamos como alguien peligroso, pues los vamos a aislar, ¿no? Que no salgan, que no convivan. Pero la diferencia es que si los conceptualizamos como personas, ¿no? Como personas, como humanos, al considerar personas sabemos que cabe la posibilidad que haya cualidades y defectos. Como, ¿no? Todos los que estamos. Entonces vamos a dar la oportunidad de que esa persona se pueda incluir y pueda participar. Sí le tendríamos que dar la oportunidad, o simplemente también nosotros bajarle a nuestro ego y permitir darnos cuenta que son parte esencial también para que nosotros nos humanicemos. Así es, ¿no? Porque siento también que a veces vamos por la vida pidiendo permiso o disculpas por ser como soy. Así es. Y creo que eso es una parte muy egocéntrica del individuo o del medio de la sociedad, donde todo tiene que ser de acuerdo a lo que a nadie le incomode o lo que dirigidamente la mayoría diga, ¿no? Sí. Cuando realmente somos tan diversos que nuestras condiciones deberían de ser tan diversas y aprender a aceptarlas en esta diversidad también. Así es, sí, efectivamente, ¿no? Y es importante, pero lo decimos, inclusive hay un autor que menciona, hay que bajarle un poco a nuestras autocríticas. Sí, claro. y a las críticas, ¿no? Más a las autocríticas, porque a veces somos más duros con nosotros mismos, sí, ¿no? A veces nos ponemos inclusive metas inalcanzables, ¿no? Y no quiere decir que no vayamos a alcanzarlas en algún momento, pero quizás sería mejor ir poniendo paso por paso, porque es mejor avanzar aunque sea un paso, pero avanzarlo, ¿no? Ya con que avances un paso, es un paso menos que te queda por recorrer para llegar a una meta. A que si nos planeamos una meta inalcanzable, finalmente se vuelve una utopía en la cual tratamos de hacer lo realizable, pero estamos haciendo lo irrealizable, ¿no? Entonces, esa parte es importante, como que bajar esas revoluciones un poco. Claro, decíamos, sí exigir, pero no olvidarnos de este principio de realidad, ¿no? De también exigirme de lo que me va a servir a mí, ¿no? Sí. Lo que me va a funcionar a mí.
claro, si mi entorno, si eso que me va a funcionar a mí implica el convivir en un contexto, claro, tenemos que asumir también normas, reglas de ese contexto, pero que no sean algo que hagan que me olvide de mí o que olvide de mis expectativas o de lo que es mi esencia como tal, ¿no? Entonces Claro es importante. sí. Entonces, Sí, por es eso vale la pena esa situación. Sí, vale la pena, como les decía yo, compartir el programa y de construirnos para encontrar una nueva forma de estar, de coexistir con todos, entre todos, porque realmente todo es importante también para el individuo, ¿no? Y porque no estamos exentos a nada. Así es. Sobre todo. Regresando al tema de la importancia de la autoestima con personas en discapacidad, nos había dicho, ¿no? Que somos ahí donde nosotros nos percibimos, nos reconocemos, necesitamos quitar muchos títulos o etiquetas, mejor dicho, que nos han impuesto de el enfermito, el que tiene capacidades diferentes, todo este constructo de etiquetas que nos han puesto. Realmente es un humano. Sí. Un humano que viene peleando como todos los que estamos aquí, que también tristemente el sistema no le ha favorecido en algunos puntos, ya que hay tanta diversidad que tendría que estar la ciudad de Puebla llena con ciertos sistemas para cada uno desde nuestras diferencias, ¿no? Así es. Y eso no acabaríamos. Sí. Esa es una realidad. Entonces también hay que checar ese punto, ya se lo dejamos a las autoridades y a la sociedad, desde dónde sí estamos generando una igualdad o simplemente estamos invitando a que el otro se someta bajo mis condiciones. Ahí se lo dejo, a lo mejor estoy siendo un poco directa o dura, pero se lo dejo de tarea para analizarlo, ¿no? Desde dónde sí estamos siendo iguales o simplemente la persona tiene que adaptarse a las necesidades de una mayoría. Sí. Así que, pero también fíjese que algo que comentó en el programa, me gustó mucho, que la ciencia avanzado quiere decir que muchos autores, desde sus obras, desde sus estudios, han buscado la forma de no aislarnos, ¿no? ¿Sí? Sino todo lo contrario, de ayudarnos a que nosotros nos enriquezcamos con arte, con cinematografía, con música, ¿sí? Con conocimiento, y eso me encantó que lo haya compartido. Sí, fíjese que hoy en día, y esto es algo que compartimos con mucho gusto, hoy en día podemos decir que, la mayoría de condiciones, no todas, pero sí la mayoría, o al menos un número grande, ¿no? Ha habido muchos avances en cuanto a intentos por crear entornos accesibles, claro. Inclusivos, ¿no? Si hablamos a lo mejor de un entorno en el que decimos, híjole, la inclusión muchas veces decíamos era muy difícil, ¿no? La realidad es que solo es cuestión de voluntades, ¿no? Tanto de uno como persona con discapacidad o con una condición diversa, ¿no? Cierto. Como del entorno, como de las familias, porque ¿dónde empieza principalmente esa inclusión o ese apoyo? Pues principalmente en la familia, estableciendo el contexto, el entorno adecuado, un entorno en el cual la persona pueda participar, ¿no? Y esto en ambos casos, en casos, por ejemplo, decíamos de discapacidad congénita, es decir, de nacimiento, o discapacidad adquirida, ¿no? También es bien interesante lo que sucede cuando una persona lleva una vida regular, ¿no? Y de pronto pierde una condición o adquiere una nueva condición de vida, ¿no? Y digo interesante por el aprendizaje que se presenta, no porque sea algo bueno, porque realmente nadie desea ese tipo de condiciones, ¿no? Pero el aprendizaje que se presenta porque cambia la autopercepción que se tiene de uno mismo, ¿no? Alguien que a lo mejor, un ejemplo, una persona que era un contador, maestro, maestra, que todos los días iba a su trabajo por las mañanas, regresaba y se iba a hacer ejercicio, ¿no? Y que de pronto por un accidente o por una dificultad médica o una condición médica, pues de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Pues ya no vas a caminar, ¿no? Entonces, si esa persona se visualizaba como una persona trabajadora, que hacía ejercicio, que le gustaba cuidar de su cuerpo, que le gustaba convivir con las personas, pues obviamente al tener esta condición, en primera instancia, por cuestiones de aprendizaje, pues se aísla de este contexto, ¿no? Sí. Y entonces ahora se empieza a visualizar como alguien que no puede convivir, ¿no? Muchos hasta se llegan a visualizar como si fuera una carga hacia los demás, porque en primera instancia se tiene que recibir apoyo en lo que te rehabilitas, ¿no? Sin embargo, aquí es donde entra este trabajo, donde entra esta importancia de buscar información, de como sociedad o como familia, bueno, yo tratar de convivir con la persona en medida de lo posible, de manera regular, ¿no? De visualizar a esa persona como un individuo, como un ser humano, ¿no? Y nosotros también como personas, pues bueno, como lo decía usted, es muy importante al inicio, tener en cuenta que estas condiciones nos pueden alcanzar a todos, ¿no? ¿No? Desafortunadamente, exacto. Nosotros siempre en nuestras charlas decimos, desafortunadamente todos tenemos un boleto hacia la discapacidad,
Sí. Afortunadamente, no todos lo hacemos efectivo, ¿no? Exacto. Pero todos, desafortunadamente, tenemos esas condiciones. Y pues lo importante aquí a destacar es que, a pesar de esas condiciones, siempre va a haber algo por hacer, ¿no? Hoy en día se puede decir que por esa difusión, ese amplio conocimiento que ha crecido y que se ha difundido, pues bueno, podemos decir que ante las condiciones adversas no estamos solos. Tenemos comunidades, tenemos familia, ¿no? Tenemos de cada uno de los 5 tipos de discapacidades hay una comunidad, ¿no? Hay una comunidad de personas para discapacidad motriz física, una comunidad de personas con discapacidad auditiva que se denominan como personas sordas, ¿no? Hay asociaciones de personas con discapacidad visual, hay asociaciones de personas con discapacidad intelectual y por supuesto también asociaciones para personas con discapacidad psicosocial. Entonces tampoco es como que nos encontremos solos hoy en día. Recursos hay, necesitamos acercarnos más a ellos para hacerles difusión y para que si en algún momento nosotros queremos compartir o apoyar a alguien, a lo mejor yo no tengo la condición, que bueno, no tengo a nadie cercano, pero si escucho, conozco a alguien, bueno, poder sugerirle, poder orientarlo a recibir ese tipo de circunstancias, de apoyos. Exacto, y porque es muy importante, ¿no? Lo comentaba hace un momento en el programa, es tan importante para el individuo reconocerse en cada momento, autorrealizarse, decía, cambiamos autoconcepto, cambiamos de todo, y entonces nos invitamos también a hacer una nueva versión, ahora en esta nueva versión que estamos aceptando, o se nos ha impuesto, o simplemente no nos dieron a elegir, pero ya estoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante que seamos también nosotros una red de apoyo, o que también nos capacitemos para algún día serlo para nosotros mismos si llegara a pasar, porque pues realmente así como llevamos la vida que llevamos, en cualquier momento también nos podría tocar. Sí, desafortunadamente sí, ¿no? Y es que aparte también, y por eso se pregunta muy importante, sí, que nos decía, ¿hasta cuándo se deja de desarrollar la autoestima, no? Ajá. La estima es algo que va evolucionando porque vamos evolucionando constantemente, ¿no? Sí. Inclusive, es una realidad, aunque afortunadamente no todos hacemos efectivo ese boleto de discapacidad. Claro. Es normal que con la edad, con el tiempo, ¿no? Lo que platicamos al inicio, ¿no? Nuestras capacidades cambian, ¿no? Uh-huh. En el caso de la gente que tiene audición, la visión, la audición, ¿no? La movilidad cambia. Y entonces, ¿cuántas personas luego inclusive no nos llegan a sesiones tan solo por la edad, ¿no? Sí. Que la edad inclusive ya afecta o ya cambia y altera la percepción que se tenía. Sí, ¿no? Cierto. Un cambio físico ya cambia la autopercepción que se tiene, esa autovaloración, ¿no? De ser positiva quizá pasa a negativa. Sí, simplemente, y me gusta que pongas ese ejemplo, ¿no? Simplemente la vejez se ve como una discapacidad. Sí. Y sabemos que no, que es una etapa de vida que ojalá yo su servidora espero llegar. Ojalá podamos llegar. Permita, ¿no? Llegar, la verdad. Sí. Entonces, no creo que sea una discapacidad, al contrario, es una oportunidad de voltearme hacia atrás y darme cuenta de todo lo que se me permitió vivir, desde este nuevo conocimiento que adquiero, también abrazar el pasado y ahora permitirme disfrutar en esta etapa, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí entra un ejemplo importante de cómo es importante no ver todo tan malo o no todo tan bueno, ¿no? Exacto, también. Alguien que va enfocado a lo malo diría, no, pues es que ya hasta mi apariencia cambió, ya sí, no, ya no sirvo para nada, ya soy más lento, ya no sirvo para nada, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eso también es sinónimo de todo lo que ganaste en ese tiempo, ¿no? Exacto. Ganaste experiencia, ganaste conocimiento, ganaste convivir con tu familia, ¿no? Sí, claro. Ganaste aprendizajes, ganaste buenos momentos, ganaste también malos momentos, ¿no? Dicen por ahí, hay personas que dicen, hay quienes se ofenden por decir que les digan que tienen canas o reflejar sus canas, ¿no? Ajá. Pero hay personas que dicen, mi trabajo me costó. Mi trabajo, ¿no? Me ha costado estas canas. Exacto, ¿no? Y sí, es cierto, porque el llegar a cierto nivel de vida, cierta edad, cierta etapa, no es casualidad, es porque las personas se cuidaron, porque tomaron una buena decisión, ¿no? Claro. No es suerte, simplemente porque la mayoría de cosas se decidieron para que se pudiera consolidar esa etapa, ¿no? Claro. Entonces, exacto. Desafortunadamente, creo que decía, tiene cosas buenas y cosas malas, y tenemos que verlo así. ¿Qué determina nuestra emoción, nuestro estado de ánimo ante esas circunstancias? El lado en el que nos quedemos, si nos quedamos más en lo malo o lo bueno, o más bien en lo realista o en lo basado en suposiciones. Interesante. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para mejorar una convivencia? Y entre esa convivencia, lógico, el individuo que está pasando por este trayecto de discapacidad pueda también estar
o generar mejor autoestima para sí mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Así es. Aún no nos ha tocado, pero ¿qué podemos hacer? Primero que nada, informarnos, ¿no? Okay, informarnos de lo que implica la discapacidad, de cuántos tipos de discapacidad existen, ¿no? Sí. Cuáles son las complicaciones que pudiera tener, pero cuáles son los logros que pudieran alcanzar, sobre todo, claro, ¿no? Qué herramientas, qué estrategias existen actualmente. Todo esto nos va a permitir crearnos una percepción de saber que las personas, bueno, tienen oportunidades y que pueden desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y fíjese que acaba de decir algo bien interesante, sí. Normalmente nos enfocamos en lo que ya no puede hacer, pero háblenos de lo que pueden hacer, ejemplos de algunas áreas, ¿no? Si hablamos de discapacidad motriz, personas hacen deporte, ¿no? Algunos hacen atletismo, algunos juegan basquetbol, ¿no? Sí. Las personas con discapacidad motriz, pues a menos que no sea una discapacidad múltiple, pero ellos pueden escribir, pueden leer, pueden escuchar, pueden razonar adecuadamente, ¿no? Exacto. No hay nada que impida. Lo único que se requiere es sus apoyos técnicos adecuados, una silla de ruedas o muletas o andaderas, dependiendo de la condición y el grado de discapacidad, ¿no? Y unas rampas y sobre todo la actitud de las personas. Exacto. ¿No? El poder apoyar, ¿no? Personas con discapacidad visual, existen personas que somos profesionistas, que son deportistas, que llevan a cabo un oficio, ¿no? Que llevan a cabo una vida totalmente regular, ¿no? Personas con discapacidad auditiva, lo mismo, pueden llevar a cabo una carrera, ¿no? Existe hoy en día la lengua de señas mexicanas, existen personas con discapacidad auditiva que inclusive se les llama que están oralizados porque comprenden la lectura, el texto escrito de manera convencional, ¿no? Okay. Personas que pueden desarrollar cualquier cargo de trabajo, ya privado, público, claro, todo lo pueden desarrollar. Claro, implica la misma preparación, implica la responsabilidad, implica el compromiso de prepararte, porque el hecho que tengamos discapacidad no quiere decir que pues, se nos va a dar todo, ¿no? Tenemos que prepararnos adecuadamente, porque si queremos mejores oportunidades, pues mejor preparación o la mayoría de preparación tenemos que tener, ¿sale? Exacto. Entonces eso implica, ¿no? Discapacidad intelectual, lo mismo. Hay personas que se llevan a cabo un papel adecuado en cuanto a pintura, en cuanto a danza, ¿no? En cuanto a inclusive a desarrollar algunos oficios, carpintería, lavado, a lo mejor aprenden el oficio de lavar autos, lavar coches, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí también hay que ser realista, una de las expectativas que la familia tenga y también de lo que quieren, de las expectativas que tengan para esa persona, ¿sí? ¿Qué tanto queremos nosotros querer que evolucione la persona con esta condición, ¿no? Ok, interesante. Entonces, personas con discapacidad psicosocial, lo mismo, o sea, lo único que tienen es alguna condición como esquizofrenia, trastornos depresivos, trastornos bipolares, ¿no? Sin embargo, esta condición, si se recurre a un tratamiento, o sea, se lleva un buen apego al tratamiento, se tiene redes de apoyo, se tiene comunidades en las cuales se informe adecuadamente lo que implica cualquier condición, se genera una autoconciencia sobre la condición, pues son personas altamente funcionales, ¿no? Porque decimos, lo primero que estamos considerando es que todos somos personas. Entonces, al ser personas, tenemos derecho a la igualdad de oportunidades, claro. Y también hay que ser realistas, ¿no? Hay personas que somos buenos a lo mejor para los números, hay personas que somos buenos solo para escribir, ¿no? Para la literatura. Claro. Entonces, también tenemos que ser, decíamos ahí, entre esta parte de ser relajados en que no tenemos que ser todólogos, o no tenemos que exigirnos saber 5 idiomas y ser bueno en 10 deportes, ¿no? Y ser bueno en astrofísica, ¿no? Adiós a mis 10 deportes. ¿No? Entonces tampoco, ¿no? También hay que ser realistas de lo que podemos hacer y de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Entonces, tenemos que tener un punto centrado que nos ayude, que nos favorezca, metas que vayan acorde a mis propias metas, a mis propios sueños. Claro que sí. Sí, pues nos trajo un tema muy, muy interesante, muy extenso. Nos estaba hablando precisamente de cómo como sociedad podemos aportar también y generar un cambio significativo, no solo para ustedes desde este contexto donde les está tocando vivir, sino también desde donde nosotros nos podemos capacitar y reconocer la importancia de cada contexto, ¿no? Y aprender a respetarlo. Cada uno lleva su lucha, lo que habíamos dicho hace un momento, nadie, y lo comentaba muy bonito, nadie está exento de este boleto. Así es, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, pero también como familia
como individuos, cómo podemos aprender a valorar más allá de solamente lo que el sentido ya se nos ha dado. Ejemplo, ya veo y como que minimizo esa oportunidad, ya escucho y como que algo más, ¿no? Como creo que hemos pasado mucho por alto lo que está cotidiano con nosotros. Sí. En lugar de aprender a abrazar también nuestros órganos, nuestras habilidades, nuestros sentidos. ¿Cómo como persona física y también como familia podemos adentrarnos un poco a sensibilizarnos de la importancia de cada sentido y cada órgano? Sí, aquí es importante tener mucha apertura a diferentes contextos, diferentes entornos, ¿no? Digo, es algo que a lo mejor es muy cotidiano, es usado, ¿no? Sí. Pero una vez escuché una frase y alguien me dijo, cuando tú te sientes mal, voltea a tu alrededor y vas a ver que alguien tiene otras dificultades mayores a las tuyas. ¿No? Y sí es cierto, muchas veces nosotros podemos ir viviendo bajo 3 ideologías, 3 filosofías de vida, por lo menos, hay más, pero son las que por lo menos a lo largo de la experiencia y de la profesión hemos conocido. El que vive siempre demandando lo que la vida no le ha dado, ¿no? No tengo un carro, no tengo una casa, no tengo trabajo, ¿no? Sí. No tengo una pareja, no tengo una familia, ¿no? No soy el color de piel que yo quería ser, ¿no? Ajá. ¿No? Está el que vive diciendo, bueno, pues lo que la vida me dé, ¿no? Sí. Lo que me toque, lo que la suerte llegue, ¿no? Oye, no tengo carro, bueno, no importa, pero ya mañana llegará, ¿no? ¿No? Y el que dice, bueno, pues vivo agradecido, ¿no? Agradezco, que es la parte que se nos olvida a la mayoría de personas, ¿no? Muchas veces nos levantamos y a veces decimos, ay, otra vez al trabajo, ¿no? Otra vez a despertarme y todavía levantarme en el tráfico, ¿no? Quienes son papás ir a dejar a los hijos y luego regresar al trabajo y a lidiar con el tráfico, ¿no? Lidiar con todo. Ajá. Y nos pasó hace unos años, ¿no? ¿Cuánto con el COVID, ¿no? Que todo el mundo decía, otra vez a salir, ¿no? Pero ¿qué pasó al mes? Ya queríamos salir, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir otra vez aunque haya tráfico? Decíamos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, como no agradecemos, como vivimos esperando siempre o pensando que la vida o la sociedad o las personas nos deben algo, entonces dejamos de agradecer, ¿no? Se nos olvida mucho esta parte, ¿no? Se nos olvida y digo, sí es cierto que cuando se llega a una condición adversa, una condición de discapacidad, es algo que afecta mucho, que pega porque cambia expectativas, pero también valora, ¿no? A lo mejor no ves, pero caminas, pero escuchas, pero puedes subir una escalera, puedes bajar una escalera, ¿no? Porque hay quien no puede ver y aparte no puede escuchar, ¿no? Claro. O hay quien no puede ver, pero aparte tiene otra condición o tiene una dificultad cardíaca, ¿no? Cierto. Y entonces se nos olvida, siempre vivimos pensando en el que yo soy el único el que la estoy pasando mal, a mí me pasa todo lo malo, ¿no? Tengo una mala suerte, pero nunca pensamos lo que otra persona puede estar pasando, puede estar viviendo. Cierto. ¿No? Entonces, a veces como que volvernos más agradecidos, a sentarnos, pararnos un poquito y mirar hacia los lados, hacia enfrente, hacia los lados, ¿no? Hacia atrás también, porque atrás, dicen muchos, no hay que mirar para atrás ni para tomar vuelo, pero a veces sí, porque te permite asimilar qué cosas ya has ganado, ¿no? Y qué cosas puedes mejorar, ¿no? Claro que sí. Empecé por acá y noto que no lo hice bien, entonces creo que puedo corregir, ¿no? Entonces, el vivir por cada uno de estas filosofías de vida trae sus pros y sus contras, ¿no? Claro. El que vive esperando siempre, que me deben algo, puede ser que siempre esté buscando la perfección y a lo mejor en algún momento lo tome o lo encuentre. Pero ese es el pro, pero lo contra es que siempre todo le va a parecer mal, ¿no? Wow. Pocas cosas va a haber que generen satisfacción, ¿no? El que vive esperando, pues lo que la vida me dé, pues va a vivir tranquilo, tranquila, pero pues si no me lo dio no pasa nada, ¿no? Pero pues obviamente tampoco va a poder en su momento tomar una decisión de decir, bueno, pues yo quería esto y lo quería lograr, ¿no? ¿Sí? Y el que vive en esta parte, en este sentido de la gratitud, sabe que se va a esforzar, pero también sabe que a veces le va a tocar algo bueno y a veces va a tocar enfrentar cosas adversas, ¿no? Pero dentro de eso va a poder identificar, dentro de las dificultades, va a poder identificar posibilidades que le permitan avanzar, que nos permitan construir cosas grandes, cosas grandiosas, cosas nuevas, ¿no? Y no solo quedarnos con una sola versión, con una sola opinión. Ay, interesante. Todo lo que ha dicho es muy asertivo, muy certero, y sobre todo a su servidor le ha ayudado mucho. Espero Gracias. Que cada uno de los que nos están viendo también les ayude, que nos nutra, que nos ayude a hacer conciencia también, y gratitud, porque sí. La vida es así.
O sea, no vivimos lineal, todo es impredecible. Y entre todo esto, también agradecer, porque el universo, el cosmos, Dios, en lo que creamos, nos ha elegido. ¿No? Así es. Entonces también eso es parte de la vida. Efectivamente, ¿no? Siempre he dicho a los pacientes cuando, porque de pronto, sobre todo en la actualidad, han llegado mucho con, estoy triste, tengo un problema muy grande, ¿no? Y te dicen, es que estoy muy triste. Tú hablas y preguntas, a final de cuentas, bueno, ¿cuál es el motivo? Y te dicen que hace cierto tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, perdieron un familiar, ¿no? Realmente ahí es donde uno pregunta, bueno, ¿está triste después de 15 días o 2 semanas que perdiste un familiar? ¿Es problema o es algo lógico, ¿no? ¿O es algo esperado? ¿No? Pero desafortunadamente hoy en día nos han puesto la idea de que estar triste, estar enojado es malo, ¿no? Entonces realmente cuando hay condiciones que lo ameritan, es esperado. En lo que sí debemos de trabajar es en cómo vamos a canalizar, cómo vamos a asimilar esas emociones, eso claro. Sí, ¿no? Pero realmente no es malo estar triste, ¿no? Y siempre digo a mis pacientes, detrás de una ilusión, detrás de una tristeza, va a haber una felicidad, ¿no? Ajá. O viceversa, o antes de una tristeza hubo una felicidad, y desafortunadamente así es, ¿no? Sí. Para que haya noche tiene que haber día, para que haya tarde tiene que haber mañana, ¿no? Claro. No puede haber una sin la otra, entonces realmente es de las cosas que también tenemos que contemplar, que la vida nos tiene que mostrar aspectos favorables y desfavorables, desafortunadamente, sí, ¿no? Sí. Y que estos simplemente son, si los sabemos aprovechar, se convierten en aprendizajes. Exacto. Sí, pues el tiempo se nos está yendo y antes de finalizar nos gustaría saber si queremos de su acompañamiento, ¿dónde lo podemos contactar? Si nos quiere dar su número telefónico o sus redes sociales. Claro que sí. En su espacio. El número telefónico sería el número 2222 92 05 47. Ese teléfono tiene acceso a vía WhatsApp o vía mensaje, ¿no? Correo electrónico Fidel, todo en minúscula, fidel.pastrana.93@gmail.com, ¿sí? Y en redes sociales, en Facebook como Fidel P. Reyes. ¿Sale? Gracias, sí. Y también no pasar por alto, y ahora sí el comercial del lugar donde siempre nos abre sus puertas y están muy agradecidos, en Café Sierra Negra. Se encuentra en la calle 6 Norte, número 3, local B, Colonia Centro, cerquita del Parián. En Café Sierra Negra, sobre todo, su café es riquísimo y sobre todo también porque se prepara de nuestra queridísima sierra, de aquí de Puebla. Tenemos que aprender a valorar también nuestro producto poblano y sobre todo también darle publicidad al mismo, porque ya que con manos poblanas y artesanales y también de nacionalidad mexicana, estar orgullosos también de nuestros paisanos que se dedican a distribuir y dar a conocer nuestra belleza y nuestra gastronomía cafetera a nivel nacional, debería de llenarnos el día de hoy. Y Café Sierra Negra siempre les abre las puertas, les invita, no sé, a pasar una tarde amena aquí. Con sus precios son muy accesibles, la experiencia de estar es muy rica, su gente que trabaja, que colabora con Café Sierra Negra, muy linda siempre, y agradecidísimos el día de hoy por siempre abrirnos las puertas. Nuevamente, si quieren pasar una tarde rica con gente que eligen, que aman, vénganse y pásensela en Café Sierra Negra. Y antes de finalizar, sí que mucho antes, me gustaría darle una constancia por la importancia de hoy, de su tema. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, porque siempre está dispuesto y precisamente de hoy el tema. ¿Okay? Sí. Gracias nuevamente. Gracias a usted, sí, por el espacio. Gracias por compartirnos y por invitarnos y dejarnos compartir con su comunidad, que también ya somos seguidores. Estos temas de suma importancia. Para nosotros es un honor porque pues es un grano importante que podamos aportar a la sociedad. Lo haremos con mucho gusto. Gracias. Sí, y ahora sí, para finalizar, díganos, ¿a qué nos invita que nos demos cuenta o con qué quiere que nos quedemos el día de hoy o finalicemos? Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, que pues para todos, digo, hablamos de discapacidad, pero para todos, que bueno, primero que nada nos demos la oportunidad de distinguir, de dar la oportunidad a la vida, que no solo todo es negro o todo es blanco, sino que hay diferentes matices, ¿no? Que nos informemos acerca de todas las diversidades a las que en algún momento nos enfrentemos, ¿no? Que dejemos tanto que nosotros, que nuestro entorno podamos decidir por nosotros mismos, por ejemplo, personas con discapacidad puedan decidir por nosotros mismos, y principalmente esto que decíamos, que nos demos la oportunidad también de recibir
con gratitud todo lo que se nos presente en la vida, ¿no? Sea un aprendizaje, sea una lección de vida, sea algo que a lo mejor en primera instancia nos parece algo difícil, pero que nos demos esa oportunidad de tomarlo como un aprendizaje, ¿sí? Sí, claro. Al final de cuentas, somos seres humanos, y los seres humanos, pues somos tan humanos que vamos formando aprendizajes diarios, y eso es lo bonito de nuestra sociedad o de nuestra esencia, que siempre nos vamos construyendo, siempre nos vamos aprendiendo y nos vamos adaptando a diferentes entornos y diferentes circunstancias. Entonces hagamos válida esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de construir, ¿sí? Que nos demos la oportunidad de saber que de todo va a haber en esta vida. Claro que sí. Entonces, y pues yo me quedo muy agradecida con cada uno de los que están viendo el programa y que van a compartir, y también con usted por aceptar otra vez, y sobre todo porque hoy me invitas a reconocer que debo de abrazar mis ojos, mis oídos, mi boca, mis piernas, mis pies, mi hígado, mi riñón, mi estómago, todo completamente. Así es. Porque todo esto puede modificar, pero hoy me siento muy agradecida y los voy a abrazar a cada uno, agradeciendo por si en algún momento también nos llegamos a despedir. Y hoy no, al contrario, gracias a ti, porque creo que la gratitud siempre va por delante. Así es. Porque en cualquier momento nos podemos despedir también. Así es. ¿Sabes? Muchísimas gracias. Sí, gracias a cada uno, y ya saben, véanos para el siguiente programa, viene muy bueno, y nos vemos para la próxima. Bye bye. Hasta luego a todos, gracias. Muchas gracias, sí. No,